Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El frío le había calado hasta los huesos, pero eso ya no importaba. Lo último que le quedaba, lo había perdido hacía horas. El comunicador se había apagado, su cápsula de escape, medio enterrada en hielo, sus heridas, abiertas y brillantes contra la nieve púrpura de Teros 9. Nara apretó los labios partidos. La tormenta silbaba como un lamento, cubriéndolo todo. Nadie vendría. Su clan la había dejado por inútil, por débil. Y quizás lo era. Sus garras ya no respondían, su visión se nublaba y su corazón, apenas latía. Se dejó caer junto a una roca curvada, el caparazón natural de algún animal muerto hacía tiempo. Cerró los ojos. Respiró hondo por última vez. Iba a morir sola, como les convenía a los suyos. Como ella merecía. Entonces sintió algo. No frío. No dolor. Calor. Una presión en su pecho. Unas manos. Tranquila, no te duermas ahora, ¿sí? Dijo una voz áspera, humana, masculina. Nara abrió los ojos, desorientada. No podía ver bien. Solo una figura borrosa, envuelta en un abrigo largo, con el rostro cubierto por una máscara de respiración. Los ojos marrones, intensos, la observaban con algo que no reconocía. ¿Lástima? No, era más intenso. Era esperanza. ¿Quién? Susurró. Gabriel. Y tú necesitas moverte antes de que esta maldita tormenta nos congele a los dos. Ella no entendía por qué. ¿Por qué él? ¿Por qué ayudarla? Los humanos no solían ir más allá de las colonias. Y mucho menos rescatar a una alienígena caída en desgracia. Pero él no dudó. La envolvió con una manta térmica. La alzó con fuerza. Caminó contra el viento como si su vida dependiera de ello, o la de ella. Nara apoyó su mejilla en su hombro. El calor de su cuerpo, su firmeza, su determinación, todo eso la desarmó más que 1000 guerras. Y antes de que volviera a desmayarse, murmuró con voz casi inaudible. ¿Por qué no me dejaste morir? Gabriel no respondió, pero apretó los dientes y la sostuvo aún más fuerte. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. Gabriel se movía como un soldado entrenado, pero había algo más en su forma de cargarla. Cada paso no era solo deber, era decisión. Ella no podía entender por qué la había encontrado, ni por qué no la había dejado en la nieve como un despojo más. Pero lo cierto era que su cuerpo, aunque aún débil, ya no temblaba. Era él. Su calor. Su fuerza. Después de casi una hora de marcha, entraron a una grieta angosta entre dos formaciones rocosas. Una abertura apenas visible, escondida tras placas de hielo cristalino. Dentro, el silencio reemplazó el rugido de la ventisca. Una cueva, pequeña, irregular, pero seca. Segura. Gabriela depositó con cuidado sobre una plataforma de piedra, luego encendió una lámpara que proyectó una luz cálida y vibrante. La observó. La piel de Nara, violácea, tenía marcas negras de quemadura por congelación. Sus párpados temblaban. Su cuerpo todavía luchaba por no rendirse. Se quitó la chaqueta, la colocó sobre ella sin pensarlo, y sacó de su mochila un pequeño frasco de gel regenerativo. El rostro de Nara se tensó al sentirlo en sus heridas, pero no se quejó. Duele, dijo con un hilo de voz. Lo sé, pero te va a salvar. ¿Por qué lo haces? Gabriel la miró por unos segundos. Sus manos, callosas pero firmes, no dejaron de trabajar. Puso compresas, cerró sus cortes, ajustó un pequeño calentador cerca de su cuerpo. Solo entonces, como si la pregunta mereciera una respuesta digna, habló. Estabas viva. Y eso es razón suficiente. Nara giró el rostro, buscando con los ojos los de él. No lo es para los míos. Pues entonces los tuyos no valen una mierda. El tono de su voz era seco, pero había un fuego detrás. Una ira contenida. Como si conociera el abandono mejor de lo que quería admitir. Gabriel se sentó junto a ella. Respiraba fuerte, como si también estuviera agotado. Su chaqueta interior estaba mojada por el sudor del esfuerzo. Ella lo notó. Estás temblando, murmuró Nara. Estoy bien. Tú eres la que casi muere. Nos vamos a congelar si seguimos así. Él asintió sin mirarla. Se acercó al calentador, lo ajustó al máximo, y luego volvió junto a ella. Pero cuando iba a colocarse en otro rincón, la voz de Nara lo detuvo. Quédate. Gabriel se giró. Su mirada se cruzó con la de ella. No había súplica en su tono.
Era un ofrecimiento, una elección, un gesto pequeño, pero cargado de significado. Si te acercas, compartirás tu calor. Y, yo compartiré el mío. Él dudó un instante. Luego se acostó con lentitud a su lado, sin rozarla aún. La distancia era mínima. El silencio entre ellos se volvió espeso, como si incluso el aire temiera romper ese momento. Nara giró lentamente, hasta apoyar la frente en su pecho. El latido de Gabriel era fuerte, vivo, constante. Mi padre decía que los humanos eran peligrosos, susurró ella. ¿Y tú qué dices ahora? Ella tardó en responder. Eres peligroso. Pero, no de la forma que esperaba. Él bajó la mano, sin pensar, hasta su espalda. La tocó apenas. Y fue como si el contacto activara algo dormido en los dos. No era deseo, aún. Era necesidad. Refugio. Complicidad. Una llama naciendo entre dos cuerpos que no se debían nada, pero lo estaban dando todo. Gabriel cerró los ojos. Sintió la suavidad de su piel contra la suya. El ritmo de su respiración volviéndose más sereno. Y ahí, bajo la roca y el viento que azotaba fuera, algo que no sabían cómo nombrar comenzó a tejerse entre ellos. No era tiempo aún de preguntas. Ni de certezas. Pero Nara ya no quería cerrar los ojos para morir. Ahora quería abrirlos, para volver a verlo ahí. La cueva seguía respirando con ellos. Afuera, el mundo era una bestia blanca que devoraba todo. Adentro, el calor se volvía más que físico. Nara despertó con la sensación de estar en otra vida. Los párpados pesados, pero el dolor se había atenuado. Lo primero que notó fue el sonido, el roce constante de una piedra contra metal. Se giró levemente y vio a Gabriel sentado cerca del fuego portátil, afilando un cuchillo con movimientos lentos y rítmicos. Su chaqueta colgaba de una estalactita cercana, secándose. Estaba con el torso desnudo, el pecho amplio cubierto de cicatrices antiguas. Nara se quedó observando. No por curiosidad. Por hambre de verdad. Cada marca en su piel contaba una historia que aún no conocía, pero que intuía violenta, solitaria, amarga. Y sin embargo, él estaba ahí. Con ella. Salvándola. Gabriel notó su mirada y sonrió apenas. Tienes mejor color. Y tú demasiadas cicatrices, dijo ella, sin rodeos. Él se encogió de hombros. Todas me recuerdan que sigo aquí. Ella quiso levantarse, pero el cuerpo aún le pesaba. Gabriel se acercó enseguida. La ayudó con firmeza, pero con un cuidado que contrastaba con su aspecto de soldado curtido. Nara se apoyó en su hombro mientras se sentaba. Él le acercó una cantimplora. Bebe. Tu cuerpo aún está ajustándose. Ella bebió. El líquido estaba tibio, con un sabor metálico, pero reconfortante. ¿Quién eres realmente, Gabriel? Un mecánico. A veces piloto. A veces soldado. A veces, un idiota con mal timín. Sonrió, y sus ojos brillaron por un instante con algo que se parecía a tristeza. ¿Y qué haces en Teros 9? Buscaba piezas de una vieja nave imperial. Me pagaron por ello. Pero encontré algo más valioso. La miró fijamente al decirlo. No era un halago superficial. Era una confesión. Nara no supo cómo responder. Su especie no manejaba bien la intimidad. Habían sido educados para el combate, la eficiencia, la eliminación de todo lo blando. Pero en ese instante, con ese hombre, sus defensas mentales parecían una carcasa de cristal. Ella extendió la mano hacia su pecho, tocando una de sus cicatrices más marcadas, justo sobre el corazón. ¿Esta? ¿Qué fue? Gabriel bajó la mirada. Por un momento pensó en mentir. Pero no lo hizo. Me traicionaron. La mujer en la que confiaba me vendió por créditos. Me dejaron morir en un planeta sin oxígeno. Nara retiró la mano. Lo siento. Yo también. Pero si eso no hubiera pasado, no estaría aquí ahora. Hubo un silencio denso. Luego Nara se inclinó hacia él. Sin avisar, presionó su frente contra la suya. Era un gesto sagrado entre los suyos. Él no lo sabía, pero lo sintió. Lo respetó. No la interrumpió. Tú fuiste el primero en sostenerme cuando mi especie me soltó, murmuró ella, los ojos cerrados. No sé por qué me conmueve tanto. No sé si es la fiebre, o el miedo, o tú. Gabriel alzó la mano, y la colocó en su mejilla. Si soy yo, no lo rechaces. Ella se quedó quieta. Y luego, con los ojos abiertos, se acercó. Sus labios se rozaron. Solo eso.
Un roce. No fue hambre, no fue deseo inmediato. Fue un reconocimiento. Una promesa entre dos seres que no debían haberse encontrado nunca, pero que se tenían ahora. Justo antes de que todo cambiara. Porque afuera, algo se había movido. Un sonido metálico rebotó contra las paredes de la cueva. Gabriel se tensó al instante. Se levantó, tomó su rifle y caminó hacia la entrada. Nara lo siguió con la mirada, su pecho latiendo más rápido. Él no volvió a sonreír. No estamos solos. Nara sintió el frío volver a sus huesos, pero no era el clima. Era algo más. Un peligro que se acercaba. Y que venía por ella. ¿Te encontraron?, preguntó Gabriel, la voz dura. No lo sé, pero si son los míos, no vienen a rescatarme. Vienen a rematarme. Gabriel giró hacia ella, los ojos ardiendo como ascuas. Entonces van a tener que pasar por mí primero. Ella se levantó con esfuerzo. Ya no estaba sola. Ya no era débil. Ahora tenía un humano a su lado. Y por primera vez en su vida, eso la hacía más fuerte. El sonido volvió, más cercano esta vez. No era solo el metal chocando contra la roca. Era una pisada pesada. Múltiples. Y una vibración en el aire que Nara conocía bien. Cazadores élite. Su raza no perdonaba la debilidad, y menos la traición. Ella había sido marcada como indeseable, pero no bastaba con dejarla morir. Tenían que asegurarse de que el ejemplo quedara claro para todos. Gabriel ya había activado su dron de escaneo. Una proyección apareció frente a él, en silencio, 5 formas grandes, armadas, aproximándose desde el norte. No parecían saber con exactitud dónde estaban aún. Pero lo harían. Pronto. Nara se colocó de pie por completo. Todavía sentía el ardor en las piernas, pero ya no le importaba. Se acercó al rincón donde Gabriel guardaba su mochila y sin pedir permiso comenzó a armar un blaster compacto. Sus movimientos eran torpes, temblorosos, pero firmes. Gabriel la observó en silencio. ¿Estás segura de que puedes luchar? No me queda otra opción. Además, si vas a morir hoy, no serás solo. Tendrás una guerrera a tu lado. Él asintió. No había tiempo para discutir. La cueva tenía una salida trasera, apenas un hueco entre 2 muros de piedra. Gabriel lo había notado cuando llegaron, pero lo consideró inestable. Ahora sería su única vía de escape. Prepararon una pequeña trampa térmica para despistar, y mientras el enemigo se acercaba al calor residual del fuego artificial, ellos salieron por detrás, cubriéndose entre sombras. Teros 9 era un mundo gélido, pero no muerto. A medida que descendían por una garganta angosta entre riscos de hielo azul, la vida silvestre se revelaba en los sonidos lejanos. Ecos de criaturas nocturnas, vaho caliente surgiendo de respiraderos geotérmicos, y el crujido constante del terreno congelado. Gabriel tomó la delantera. Nara lo seguía, sintiendo la adrenalina nublarle el juicio, pero también avivando algo dormido. Se había entrenado para matar, sí, pero nunca pensó que lucharía para proteger a alguien. Mucho menos a un humano. Se detuvieron tras una roca amplia. Vamos a dividirlos, susurró Gabriel. Si los separamos, podemos eliminarlos uno por uno. Yo conozco sus patrones. Sé cómo piensan. Pero no van a dudar. Van a ir directo al corazón. Pues entonces no lo encontrarán sin resistencia. Gabriel se acercó a ella. Estaban cara a cara, sus alientos visibles en el aire. Si algo me pasa. No lo digas, interrumpió ella. Si vas a morir, morimos juntos. Él la miró. Por un segundo, el silencio volvió a ser más poderoso que cualquier sonido. Se besaron. Esta vez no fue un roce. Fue una promesa sellada bajo amenaza de muerte. Fue un choque de aliento, de cuerpos tensos, de labios que encontraron lo que no sabían que buscaban. Ella lo sujetó por el cuello. Él la pegó contra su pecho. No hubo palabras después. Solo movimiento. El primero en aparecer fue alto, blindado, con ojos cian brillando entre la niebla. Nara lo reconoció de inmediato. Se llamaba Arsec, un antiguo camarada. Fue él quien la llamó impura por proteger a una cría humana durante una misión fallida. Gabriel se lanzó con rapidez. No esperó órdenes. El disparo de Nara distrajo al enemigo, y Gabriel aprovechó la apertura para flanquear. El rifle no era suficiente contra esa armadura, así que lanzó una granada eléctrica que estalló justo debajo del alienígena. Arsec cayó de rodillas. Nara no vaciló. Corrió, se deslizó, y con un salto coordinado por años de entrenamiento,
Le incrustó el blaster directamente en la cavidad ocular izquierda. Uno menos. Los otros no tardaron en llegar. Combate cerrado. Gritos entrecortados. Explosiones pequeñas. Choques de armas. El hielo empezó a teñirse de un rojo oscuro, mezclado con el púrpura brillante de la sangre alienígena. Gabriel recibió un corte en el costado. Nara lo cubrió. Él giró y le devolvió el favor. Se movían como si hubieran entrenado juntos durante años. Al final, quedaron solos. 4 cuerpos esparcidos. El quinto había huido. Gabriel jadeaba. La sangre le corría por el abdomen. Nara corrió hacia él, rasgó parte de su ropa y presionó la herida. Temblaba, pero no de frío. Temblaba porque sintió que pudo haberlo perdido. Él le acarició el rostro. Sigues viva. Tú también. Sus frentes se juntaron otra vez. Esta vez no por costumbre. Por necesidad. Gabriel la abrazó fuerte, con todo lo que le quedaba. Ella no lo apartó. Se dejó sostener. Se dejó sentir. Y allí, en medio del campo helado manchado de muerte, se dieron cuenta de que el amor no siempre nace de la calma. A veces nace entre disparos, entre heridas compartidas, entre almas que descubren, a través del dolor, que ya no saben vivir separadas. Y que están dispuestas a luchar por ello. Hasta el final. El fuego crepitaba suavemente dentro de la nueva caverna que habían encontrado tras la batalla. No era grande, pero suficiente para darles refugio. Afuera, el mundo seguía frío y hostil, aunque por dentro, entre ellos, algo había comenzado a derretirse. No solo el hielo en sus ropas, sino la distancia emocional que aún los mantenía al borde del abismo. Nara terminó de cerrar la herida en el costado de Gabriel con un polvo biocatalizador extraído de su cápsula de emergencia. Él apretaba los dientes, sin quejarse, como si quisiera ser fuerte por los dos. Su cuerpo era duro, forjado por años de lucha, pero en sus ojos oscuros había una fragilidad que ella no podía ignorar. Ya no era su salvador. Era su igual. Ella se acercó. Muy cerca. Sus dedos rozaron las marcas nuevas que ahora adornaban su piel. Sangre seca. El calor de la batalla aún latente. No dijo nada. Solo se inclinó y apoyó la frente en su pecho desnudo. Gabriel no se movió al principio. Luego alzó los brazos, lentamente, y la rodeó. Sus manos se cerraron en su espalda como si temiera que pudiera desaparecer en cualquier momento. Creí que no volvería a sentir esto, susurró ella. ¿El contacto? Preguntó él, con la voz baja, casi ronca. La vida. Él la besó en la coronilla. Sus labios bajaron a su frente. A su mejilla. Luego buscaron los suyos. Y esta vez no hubo contención. Fue un beso profundo, hambriento, vulnerable. Nara respondió con la misma intensidad. No por gratitud. No por deseo animal. Fue amor crudo, sin defensas, sin promesas vacías. Gabriel la sostuvo con fuerza. Ella se dejó caer sobre él, cruzando las piernas sobre sus caderas, sintiendo como el calor entre ambos borraba cualquier rastro de nieve en sus cuerpos. Se besaron con desesperación, como si cada aliento pudiera ser el último. Como si el universo conspirara contra ellos y solo tuvieran ese instante. Después, entre jadeos y caricias prolongadas, se quedaron en silencio. Solo el fuego hablaba. Solo los ojos decían lo que la voz no podía. Pero la tregua no duró. Un pitido agudo sonó desde el comunicador de Gabriel. La señal no provenía de los cazadores anteriores. Era más fuerte, más compleja. Un código militar con origen fuera del planeta. Él se levantó de inmediato, aún con el torso desnudo, los músculos tensos por el esfuerzo. Nara, desnuda bajo la manta térmica, lo siguió con la mirada. ¿Qué es? Una transmisión oculta. Repetitiva. Encriptada. Lleva sonando desde hace una hora, pero mi receptor lo acaba de decodificar. ¿Humana? Gabriel negó. No. Es imperial. De los tuyos. Nara se puso de pie, dejando caer la manta, sin vergüenza. ¿Qué dice? Solo 3 palabras. Repite lo mismo una y otra vez. ¿Y qué repite? Él giró hacia ella. Su mirada era distinta. Ya no era un humano enamorado. Era un hombre consciente de que algo mayor se avecinaba. Objeto prioritario localizado. Nara sintió como la sangre le abandonaba el rostro. ¿Están buscando un arma? No. Te están buscando a ti. Hubo un silencio duro, casi violento. Nara caminó hasta él. No soy un objeto. Lo sé.
Pero ellos no lo ven así. Gabriel la observó con una mezcla de dolor y determinación. ¿Qué eres realmente, Nara? Ella bajó la mirada. Por primera vez, dudó en responder. Pero luego, sin vacilar más, alzó la cabeza. Soy portadora genética de una línea real. Fui seleccionada para ser un recipiente de herencia, pero rechacé el implante. Me escapé. Fui marcada como disidente. Por eso me abandonaron. No porque estuviera herida, sino porque ya no me consideraban útil. Gabriela miraba como si todo el rompecabezas encajara. Y ahora te quieren de vuelta. No viva, pero sí entera. Quieren mis órganos, mis óvulos, mi herencia. ¿Y tú, qué quieres? Ella lo miró, seria. Luego colocó su mano sobre su pecho, justo donde él sangró por ella. Quiero pelear. Quiero que me dejen vivir. Quiero que tú vivas. Y si eso significa incendiar todo lo que fui, lo haré. Gabriel se acercó. La tomó del rostro. La besó de nuevo, sin prisa esta vez. Luego caminó hacia el fondo de la cueva, donde guardaba un artefacto cubierto por una tela. La descubrió. Un lanzador de pulsos orbitales. Antiguo. Prohibido. Capaz de inutilizar naves a gran altitud. Vamos a hacer algo más que sobrevivir, Nara, dijo, con voz grave. Vamos a derribarlos. A todos. Ella sonrió por primera vez. No como guerrera, sino como mujer libre. Porque ahora, por fin, tenía algo por lo que luchar. Y alguien por quien quemarlo todo. El amanecer enteros 9 no era un regalo, sino una amenaza silenciosa. El cielo se teñía de tonos rojizos y anaranjados, pero para Nara y Gabriel, esa luz significaba el inicio de la batalla final. La transmisión imperial que habían interceptado no solo confirmaba que los cazadores estaban regresando, sino que esta vez, con refuerzos y órdenes claras, recuperar a Nara viva o aniquilar todo rastro. En la cueva, el silencio reinaba, interrumpido solo por los preparativos. Nara ajustaba el blaster que Gabriel le había entregado, mientras él revisaba una vez más el lanzador de pulsos orbitales. Sus miradas se cruzaban, llenas de determinación y un sentimiento que iba más allá de la supervivencia. Era un compromiso. No solo con la vida, sino con el uno al otro. Gabriel tomó la mano de Nara y apretó suavemente. Hoy no solo peleamos por nosotros, dijo con voz firme. Peleamos por un futuro donde pueda ser libre. Ella asintió, con la mirada luminosa. Y por un futuro donde no tenga que esconder quién soy. Salieron de la cueva justo cuando los primeros vehículos enemigos comenzaron a trazar su aproximación. La nieve púrpura se levantaba en columnas a su paso, como fantasmas de un pasado que estaba a punto de arder. Gabriel activó el dron para interceptar comunicaciones y desplegó el lanzador orbital. A lo lejos, los cazadores comenzaron a organizarse en formaciones tácticas, confiados en su número y tecnología. Pero no sabían que esa confianza se iba a romper. Con un destello cegador, el lanzador de pulsos liberó una onda que apagó las naves y vehículos enemigos. El silencio fue instantáneo, y la confusión se extendió como fuego. Aprovechando el caos, Nara y Gabriel se movieron como sombras letales. Cada disparo, cada movimiento, era calculado. No era solo pelea. Era una danza perfecta, forjada en la necesidad, en la confianza y en el amor que crecía entre ellos. Cuando uno caía, el otro estaba ahí para cubrirlo. Cuando uno atacaba, el otro protegía. Era una simbiosis. Un vínculo indestructible que los convertía en mucho más que la suma de dos guerreros. Entre los escombros, Nara vio a uno de sus antiguos captores, un hombre alto con cicatrices que reflejaban su crueldad. Se lanzó hacia él, sin miedo. Él subestimó su furia, y en segundos, ella lo derribó con una precisión letal que sorprendió incluso a Gabriel. El sol comenzaba a elevarse, pero para ellos, el tiempo era otro enemigo. Más cazadores llegaban desde el horizonte, alertados por la señal perdida. Pero Nara y Gabriel ya no huían. Habían elegido luchar. Cuando la última sombra cayó, y el campo quedó en silencio, solo quedaron ellos. Agotados, heridos, pero victoriosos. Gabriel la sostuvo entre sus brazos, mirándola con una mezcla de orgullo y amor indescriptible. Lo hiciste, Nara. No lo hice sola, respondió ella. Lo hicimos juntos. El viento comenzó a calmarse, la nieve dejó de caer. Por primera vez en mucho tiempo, el mundo parecía un lugar donde podían respirar. Gabriel la besó, esta vez sin prisas, sin miedo, solo con la certeza de que ese beso sellaba un nuevo comienzo. ¿Qué haremos ahora?
Preguntó ella, apoyando la cabeza en su pecho. Él sonrió. Construir un futuro. Juntos. Nara cerró los ojos, sintiendo su calor, su pulso. El miedo y la soledad se desvanecían, reemplazados por la esperanza y la promesa de un amor que ni el frío ni la guerra podían apagar. Teros 9 ya no sería solo un campo de batalla. Sería el lugar donde renacieron. Donde ella abrió los ojos para ver a un humano sosteniéndola. Y decidió no volver a cerrarlos jamás. Fin.